Entonces, bueno, no sé si alguien quiere compartirnos como el mood board y los avances que tienen. Y revisamos esa primera parte y ya entonces seguimos con el tema. ¿Listo? ¿Quién quiere compartir? ¿Nadie? Sí trabajaron en el mood board, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dejado eso eh, como actividad la vez pasada? Sí, podemos mostrarles nosotros nuestro moodboard. Ujú. Va. Ahorita le comparto. Ah, es que no tengo, perdón. Sí, sí, porfa. Que no tenía ya. Un momentito. Se puede ver, ¿no? Ujú. Ya, más que todo nos repartimos con Mariana para ahorita hacerlo de moodboard. Más o menos buscar tipo estilos o personajes principales de lo que queríamos para prácticamente nuestro tema de educación vial. De eso sacamos estas. Mariana escogió estas imágenes, son del minibús, los de los buses, los personajes clave, ¿no? De tanto educación vial como son la cebrita, el buzo y los pesitos de la policía. De ahí más o menos yo seguí con un tipo de estilo que podíamos llegar a manejar o más o menos seguirnos o en los que basarnos, que son prácticamente tipos de dibujos trazo, más o menos de tratar de tipo de las figuras o los colores que utilizan algunos artistas bolivianos. También tengo algunos puntos característicos, ¿no? La trancadera, eh, las garras de cerveza o los de fresco, el diablo que lo puse ahí para más o menos como basarnos en algo que si es que llegaríamos a realizar ese tipo de, si queremos una temática diferente, algo un poco más oscuro quizá. Después vayan a escoger ese tipo de paleta de colores para verlos más seguidos y aquí tenemos algunas ideas más o menos de juegos que ella cortó, que son este tipo de planos, más que todo en 2D, ¿no? O más que todo pixelado. Pero es más o menos lo que llegamos a buscar con Mariana respecto a nuestro moodboard, basándonos más que todo en personajes principales y de ahí más o menos en diferentes ideas para llegar ahí a un trabajo más o menos final. Ok. ¿Tienen alguna, o sea, se imaginan cómo podría llegar a sonar el proyecto, tal vez? Como que también porque lo que les decía, el moodboard no solamente es la imagen, sino todo tipo de referencias, eh, incluso interfaces, qué tipo de interfaz están buscando, sí, como que los colores y como toda esta parte de los personajes, ¿está bien? Y paleta de color, pero también necesitamos tener referencias de navegación, de, del UI, ¿no? Como el User Interface y también cómo va a sonar, cómo se están imaginando que va a sonar. Si van a hacer un juego, cómo va a sonar ese juego o qué tipos de referencias de juego hay, ¿no? O sea, siento que falta revisar muchos más referentes, ¿listo? O sea, aquí hay un primer adelanto como a nivel de color, pero nos hacen referencias de los objetos también de que ustedes van a trabajar, es decir, del mundo transmedia. Entonces, ¿qué página? ¿Cómo va a ser el estilo de página? Si va a ser podcast, bueno, ¿qué tipo de podcast? ¿Cuáles son los podcasts que tienen de referencia? Em, si son juegos, ¿cuáles juegos? El estilo del juego, pixel 3D, ¿sí? A eso me refiero con el moodboard que tiene que ser gigantesco. Aquí hay una parte, pero falta más, ¿listo? Necesitamos Va, va. revisar Súper, más súper. cosas. Súper, súper, Dani. Entonces lo vamos a ir aumentando. Gracias. ¿Listo? O sea, piensen, esto para todos, piensen en todo lo que implica el proyecto Transmedia, ¿no? O sea, como que
tiene diferentes medios, entonces necesitamos referencias de esos medios. ¿Listo? Aplicado a lo que ustedes ya tienen definido de acuerdo a su investigación. ¿Listo? Entonces, no solamente es tener una idea del color sino incluso fuentes, o sea, cada aspecto del proyecto, del producto digital, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a manejar la parte de redes sociales, bueno, una cuenta o alguien, alguna estrategia que les sirva de referencia, o no, es que vamos a hacer unos videos de TikTok o unos reels de Instagram. Bueno, ¿cómo van a hacer esos videos? ¿Sí? ¿Cuáles son como esas secuencias? ¿Sí? A eso nos referimos con la parte del moodboard, ¿vale? Listo, ¿quién quiere mostrarnos? ¿Quién más? Nosotras. Listo. Súper. Ok, creo que ya se ve. Eh, bueno, Sí. igual como hicimos mood boards separados por los productos que queremos hacer, comenzando por campaña en redes, Cami. Ah, sí. Justo para campaña en redes estaba viendo otras, otras redes sociales, digamos, enfocadas en esto del medio ambiente y cómo mejorar y demás. Entonces, bueno, básicamente la mayoría tienen, digamos, una línea gráfica bastante definida, que es en estos tonos, en verde, celeste, amarillos. Y bueno, estaba viendo ejemplos de qué tipo de contenido igual podría ir, más o menos. Entonces, bueno, ese es como lo que teníamos para redes sociales, o sea, que todo tendría una línea gráfica y bueno, una línea gráfica parecida a esta, ¿no? De otras enfocada al medio ambiente, serían tonos verdes, amarillos y demás. Y para Ujú. el... Devuélvete un momentico ahí a la primera imagen de este perfil de Instagram, arriba. Miren, por ejemplo, acá yo creo que es interesante cómo se maneja cuando el objetivo es hacer conciencia, ¿no? Esto está bien interesante porque fíjense arriba, abajo, perdón, como eso creo que son las historias, ¿no? Como lo que uno va guardando y se etiquetan y tienen entrevistas, talleres, catálogo, composta, reciclaje, o sea, también es importante aprovechar todo lo que ofrece la red, no solamente post informativos, sino pues que la historia y la gente pueda ir revisando pues y tener acceso al histórico, porque muchas veces si no etiquetan esto, pues es mucho más difícil, digamos, categorizarlo y organizarlo y la gente pues para que vea todo el trabajo que hay. A veces algunas páginas no etiquetan sus propias historias y entonces pues se quedan ahí en el olvido a menos que revisen el archivo y si lo empiecen a organizar, ¿no? Entonces es importante que piensen que la red, por ejemplo, si es Instagram, tiene muchas formas de usarse, ¿no? El chat, por ejemplo, pues se puede utilizar para comunicarse con los usuarios del producto transmedia, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación con el cliente mucho más cercana que, por ejemplo, con una atención al ciudadano de una página X, ¿sí? Los posts, cómo se usan los posts. Nosotros tenemos trucos para hacer post que no solamente sea la imagen, sino incluso no sé si han visto que hay algunos perfiles que usan varios posts para que desde lejos se vea como una imagen mucho más grande. ¿Se ubican? Em, los reels, ¿cierto? Entonces, no solamente es la parte gráfica, insisto, sino qué funcionalidades están buscando en las redes. ¿Listo? Entonces, esto está bien, es un referente muy claro, pero también igual necesitamos más referentes. No se queden solo con uno, sino muchos. La idea es poder tener de dónde escoger, ¿listo? Pero esta parte está bien. Ah, ya, Sigan. Dani, gracias. O sea, información, digamos, de qué tendríamos. Ujú, ujú. Ah, ya. Bueno, y para el video explicativo he visto más que todo este tipo
de videos que son como infográficos. Entonces, son sencillos, pero como contienen bastante información, tratan de ser lo más resumidos posibles, a pesar de que igual es mucha información, pero estaba viendo este tipo de línea gráfica, que es más como motion graphics y infografía. Entonces, sí, eso es lo que teníamos para las ideas para el video. Obviamente, pensando en que estaría en, no sé, digamos en Instagram, sería en formato reel, o si estaría en YouTube, ya en un formato horizontal. Entonces, dependiendo a qué red social escojamos, o si escogemos varias, lo adaptaríamos, ¿no? Pero sí, más o menos esa es la referencia que tenemos. Bueno, ya pasando a la página web, igual, o sea, pensábamos en algo tal vez más minimalista, como este estilo, ¿no? Que es más que nada se enfoca en la tipografía, ¿no? Y algunos colores, pero igual es como que bien limitado, ¿no? Los colores. Eh, Así un aspecto moderno, ¿no? Y esto ya es una página igual que ya está centrado en el tema, ¿no? Que estamos haciendo, eh, que igual como que utiliza como esa estética que buscamos. Eso, y del juego, bueno, nos gustaría hacer algo bastante simple, también igual minimalista, con, bueno, modelos más igual simples, ¿no? Creo que se llama low poly, pero sí, Ujú. Sí, sí, sí. algo así, en ese estilo. Igual, bueno, hicimos un poco de investigación ya más allá del mood board, de los objetos, ¿no? Que serían más que nada los residuos y los contenedores, ¿no? Ah, Que re esto bien. ya es más con el diagrama, ¿no? Ujú. Pero sí tendríamos que buscar como que en ese estilo estos objetos, ¿no? Yo no me acuerdo si en el Pestel que ustedes trabajaron hay alguna normativa con estos contenedores. ¿Es en base en eso? O, Basado más que nada en investigación de internet, porque no encontramos, pero vamos a buscar más. no digo, digamos, en la normativa vigente eh, en La Paz, por ejemplo. Yo sé que hay unos contenedores, ¿no? Unos grandotes, pero no se usan para reciclar, ¿cierto? Ahí están todos, se echa todo ahí en el mismo. Ajá, sí, es Entonces, solo uno verde grande. Y creo ujú, que hay muy pocos de separación, ¿no? De ujú, clasificación. exacto. O sea, sería investigar también como dónde hay o cómo funcionan o si es algo más privado, porque ustedes también pueden colocar que, bueno, pues la idea es que se use en la universidad primero y que esto se expanda luego, pues, ¿sí me entienden? Como Ujú, en dónde arranca. ¿Listo? súper. Sí, vamos a investigar más. Listo. Entonces está Súper. bien como lo separaron ahí, como por temas como el juego, el video, las redes, la página, eso está bien, pero necesitamos, o sea, cuando yo digo mood board es una cosa, o sea, exagerada, o sea, muchas referencias, ¿listo? O sea, más, necesitamos más referencias. Súper. Gracias, También, Dani. también piensen en los sonidos, lo que les decía el otro grupo, el juego, ya hemos Mm, visto, los juegos no solamente son los modelos, son mecánicas, son interfaces, son sonidos, entonces también necesitamos explorar más eso. ¿Listo? Pero está bien cómo súper. lo dividieron. Vale. Listo, gracias. Bueno, ¿quién sigue? Falta Caro y Fabri Castel. Sí, podríamos ir nosotros. Ujú, sí. Ya, súper. ¿Quieres que comparta yo acá? Porfis, 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 Fabri. Sí, voy. Aquí, súper. Ya, voy a ir con el primero que es la página web. Bueno, para el tema de la página web, me he enfocado mucho en que el estilo que utilicemos para la página sea con muchas imágenes.
Es por eso que he encontrado estas opciones que tienen mosaicos o sí, mosaicos muy grandes para el tema de las imágenes y que también está distribuido de una manera bastante grande todo, ¿no? Em, bueno, he encontrado estas. La verdad que me gusta mucho porque también creo que con estas terminaciones redondas, todo ayuda un poco a lo que es justamente la temática de la deforestación. Y, y bueno, eso sería en esta parte de la página. Respecto también a la parte de la infografía con realidad aumentada, bueno, aquí está perfilando varias opciones. Bueno, la primera es que se vea algo como esto, más o menos. Y bueno, las primeras opciones que se me ocurrían era quizás hacer el mapa de Bolivia en 3D y en base a eso como que delimitar toda la zona, digamos, del Amazonas y, y mostrar los cambios de clima, digamos, ¿no? Otra opción que se me ocurría era quizás utilizar de referencia este río del Amazonas y aquí ya poner la información, ¿no? Eh, de todo y así, que el lugar esté como en un modelado 3D tipo así, digamos, ¿no? O así. Y bueno, como otra opción también se me está ocurriendo quizás hacer el mundo en general y bueno, mostrar por un lado cómo está ahora, digamos, y del otro lado cómo estaría de aquí a 50 años, digamos, si no se cuida el tema de la deforestación. Todo estos propuestas, digamos, vistas así, pensando en el 3D, digamos, ¿no? Para que se vea más, para que se vea la realidad aumentada, para darle provecho y que no sea una infografía tan estática, digamos, ¿no? Como esto. Pero bueno, esas son más que todas las ideas y creo que eso por mi parte. Ahora, Caro, ¿tú quieres hablar? Súper, sí. Bueno, bueno, como creo que fue obvio igual, con Fabri ya nos hemos dividido, o sea, tanto para el moodboard como para los productos. Obviamente hay cosas que tenemos que todavía definir como un poquito la línea gráfica en base a las ideas que tiene Fabri, en base a algunas cosas que yo igual he visto, pero como que ya estamos empezando en esa parte. También en el tema de cómo vamos a hacer que este producto se pueda conectar con cada uno de estos se puedan conectar. En el tema del podcast, hemos encontrado, digamos, un podcast que ya habla de, dice la voz en el bosque, y no es tanto de la deforestación, pero tiene más o menos una relación con la naturaleza y cosas así, que lo estamos como que escuchando para tal vez sacar algunas ideas. También lo que ven a la izquierda es como una marca de Google, pero era también como una referencia para cómo puede verse la imagen tanto de el proyecto en general como de algunas cosas del podcast. Y también se ha encontrado un video que son como efectos de sonido de la deforestación, que empiezan como con sonidos relajados, como que más de naturaleza, brisas, agua, y ya luego como que se va intensificando. Entonces creo que ha sido una buena herramienta que hemos encontrado que nos puede ayudar más adelante. También en este tema, que lo he puesto más abajo, creo que porque me he equivocado, pero hemos encontrado en realidad dos videos, que son dos videos que hablan de cosas importantes que están pasando o sea, a raíz de la deforestación. En el primero es cómo la nuez amazónica es víctima de la deforestación y en ese video te explican algunas cosas. Es como una narrativa de una persona. em, que explica, digamos, el proceso de cómo esta persona está encontrando dificultades para poder encontrar esta nuez amazónica y explica como que ellos se han dado cuenta del por qué está existiendo esta falta de esta nuez amazónica gracias a la deforestación. Entonces creemos que es un tema que se puede tocar bien importante en el podcast. Y como segundo tema, que dijimos dos capítulos del podcast, hablar de la deforestación, de cómo el cultivar la coca
está afectando en la deforestación, o sea, la cultivación de la coca y todo eso. Entonces hemos pensado que a raíz de esos dos temas, por lo menos son dos puntos que van a estar incluidos en nuestro tema de la deforestación y también ya pensamos con el Fabri como que en el tema de la infografía, hablar más no tan en general, pero sí como cambio climático, deforestación y tocar qué puntos existen dentro de la Amazonía boliviana en ese tema en específico y mencionar estos dos, que tipo estos dos van a ser los productos que van a ir de la mano con como que este recorrido del museo que yo creo que puede ir acompañada más de imágenes, que está allá arriba las referencias, por eso lo he juntado. En realidad son dos mood boards igual, de más o menos cómo queremos que se vea, que esté prácticamente lleno de imágenes y en algunas imágenes acompañadas con pedazos que relaten, que estén dentro del podcast y ya digamos que si están interesados a conocer a profundidad la historia que tiene esta imagen ya vayan al podcast, digamos. Entonces, así hemos pensado cómo podemos entrelazar todos estos productos. Y creo que por lo menos estos dos temas de la Amazonía boliviana, y cómo afecta la deforestación en distintas cosas, ha sido interesante encontrarlo. Entonces, eso creo. O sea, creo que ya hemos definido algunas cositas. Va a haber que seguir aclarando unas cosas o definiendo otras más, pero en base a lo que el Fabre ha visto, la infografía más la página web, ya estamos, creo. ¿Qué dices, Dani? No sé si Fabri quieres aumentar algo más. No, no, está bien. Eso. Listo, súper. Sí, yo creo que han logrado como identificar cada aspecto de lo que ya habíamos hablado, lo que iba a tener su proyecto. Igual nos hace falta, lo único tal vez es como la parte de las redes, que igual todos tienen que hacer un ejercicio de redes, ¿no? O sea, como tener una referencia de cómo quieren comunicar el proyecto y cómo la gente va a enterarse del proyecto, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, ya, Eh, ya, súper. pero de resto yo creo que es bastante clara como lo que quieren hacer. Siento que entonces igual recuerden que debe haber una coherencia también entre o sea, la línea gráfica, digamos, de todo. No es como que el juego tiene una línea y no. O sea, como que traten de que todo tenga una línea, ¿sí? O sea, como que todo tiene que ver con todo. ¿Listo? Entonces, si están planteando como algo mucho más minimalista en la página, pues entonces en la infografía igual. Yo lo siento más como con este mapa 3D de Bolivia, ¿cierto? Algo así como que se pueda como igual seguir trabajando. Y lo mismo pues en el espacio de la, de la página, ¿no? Del spatial que puede llegar a ser. De hecho, pues ahí aparece como todo que ustedes pueden colocarlo pues desde cero, entonces como algo mucho más minimalista. Solo que, Súper, pero de resto yo creo que van bien. Falta revisar la parte de redes y eso. ¿Listo? súper, gracias, Dani. Bien. Gracias, Dani. Y listo, Fabri, Castelo. Sí, sí, ya lo comparto. Ujú. En mi caso, justamente, estaba viendo más que todo, digamos, para intentar hacer, digamos, algunos posts de presión, digamos, para las redes sociales, que era más que todo, digamos, que había investigado, digamos, algunos tipos de líneas gráficas o tipos de, por ejemplo, estos posts que puedan también servir como infografía como tal para lo que sería directamente
para justamente para redes sociales, que en este caso sería Instagram y Facebook, que justamente, digamos, estaba pensando justamente en colocar, digamos, la imagen del propio personaje, como también con información acerca de la depresión o del problema que estaba tratando. Y pero justamente en la parte de narrativa, no sé si estará bien eso, Dani, estaba pensando justamente en, digamos, utilizar este tipo de estilo gráfico flat design, pero a la vez también estaba pensando cómo tiene que ser producto transmedia de narrativa y como estaba pensando en enfocarme en público de todas las edades, estaba pensando justamente dividir los productos transmedia, como justamente especificaba el orden que era justamente, digamos, empezando por primero la página, la red social, en el cual estaba pensando en colocar, digamos, algún protagonista en el cual se narre, digamos, su historia de cómo, de consejos de cómo, digamos, afrontar el bullying en la niñez. Luego estaba pensando directamente que el videojuego se vea al mismo personaje entrando a una etapa, digamos, mucho más universitaria y que en el videojuego te dé dando consejos de como por ejemplo, digamos, justamente, digamos, ya replanteándolo del juego un poco, también estaba pensando replantearlo, digamos que vaya recogiendo ítems y de que cuando recoja le vaya apareciendo, digamos, consejos de como pensamientos negativos que tiene, como por ejemplo, cómo afrontar la época de exámenes o digamos, justamente el medio, digamos, que sería en la universidad un poco más estricto, cómo organizar su tiempo, y ahí se le den, digamos, algunos consejos como de organizar mejor sus horarios para hacer las tareas, darse un tiempo en los ratos libres en los ratos libres para hacer reunión o también quedar alguna reunión con algún licenciado profesor para que éste le pueda aconsejar. Y también estaba pensando igual en la parte del motion graphics o justamente del blog en el cual ya tendría, digamos, una animación en After Effects, justamente el mismo personaje afrontó, digamos, algún problema que le pueda ocasionar depresión en la vida adulta, ya sea, por ejemplo, digamos que tenga algún problema de familiar o digamos algún problema con sus hijos y ya mostró directamente este mismo personaje yendo a terapia y organizando digamos, en este caso, rutinas o actividades extras que le puedan ayudar a calmar los malos estados, como puede ser salir a caminar, hacer ejercicio, o también que justamente se vea, digamos, que va pasando, justamente va solucionando este problema a lo largo del motion graphics. Justamente estaba pensando que podría, digamos, enfocarlo en estos tres para todo el público, y aquí justamente igual está un poquito también que estaba viendo, digamos, de los motion graphics de más que todo, digamos, de cómo le estaría haciendo más o menos el estilo que le quiero aplicar, que sería nuevamente un 2D flat design. Y aparte también aquí estaría del juego, en el caso que también sería un estilo poligonal. Justamente igual, eso le quiero preguntar, Dani, ¿puedo compartir algunas imágenes más que tengo también guardadas en mi PC? Aunque sí, lo que les decía, entre más imágenes tengan y sirva para tomar decisiones. ¿Listo? Súper, súper. Así, mil gracias, Dani. Ahora lo comparto también. ¿Listo? Entonces, justamente igual aquí estaba viendo, digamos, igual algunos estilos de menús o algunos estilos un poco más interactivos, también directamente igual para ir tocándolo, para ir más o menos directamente viendo también cómo podría ser también esta interacción también, que justamente estaba viendo también algunas interfaces también, en este caso que me había convencido también para hacerlo, digamos, un poco más, digamos, con algún fondo un poco más, con alguna imagen o alguna ilustración también y que justamente me había decantado igualmente por esos también del juego Little Big Planet, en hacerle por lo menos una interfaz un poco más amigable también, y por lo menos igualmente para que de por sí se pueda mostrar que es un propio producto amigable como tal, y justamente igual que sea más accesible para el usuario. Igualmente también tenía algunas imágenes en este caso de cómo quería que sea el juego igual, también le di un poco más minimalista, poligonal, más que todo para que más que todo igual para que pueda cuadrar igual con lo colorido igual también que son los demás tipos de productos. Y justamente más que todo sería todo, Dani, por ahora. ¿Listo? Igual que en los otros grupos, también necesitamos pensar, imaginar los sonidos, ¿no?
O sea, Ujú. no dejen de lado la parte auditiva. Em, entonces, revisar referencias de sonidos, cómo eso se va a integrar con todo eso, ¿no? También juegos que trabajen el tema de la depresión, por ejemplo, o temas de salud mental, ¿no? Eh, ahorita se me ocurre, por ejemplo, Celeste es un juego que trabaja ese tema. Gris también maneja ese tema, o sea, como también narrativas que ya se hayan trabajado sobre el tema de la depresión, ¿cierto? En cada uno de los dispositivos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, juegos que hayan trabajado ese tema, tocaría investigar. Hay una página para todos que les recomiendo mucho, no me acuerdo si se los había compartido, que se llama Juegos para el Impacto, no, Games for Change. Pensé, ya se las comparto. Un segundito. Games for Change. Ahí alguien había escrito en el chat algo. Silent Hill. Ese no sé si está especificado para salud mental. A lo que hacemos más que todo, Silent Hill trata de problemas psicológicos de los personajes en sí, y Ah, sí. los monstruos que aparecen en sí son más que todo las traumas o los problemas que sufre el personaje. Sí, sí, sí. Sí, digamos que eso es más como desde la narrativa y como que jugando con el terror psicológico, sí. Bueno, aquí están viendo mi página, ¿cierto? Mi pantalla, No, ¿no? no está Eh, compartiendo. no, no, tampoco. Hace un rato se ha visto un ratito y luego creo que se ha cortado. Ah, ahora. Sí, ahora sí. Ahora Bueno, sí se ve. este no me acuerdo si se los había pasado, que se llama Juegos para el Cambio, que tiene pues, como esos, hay un montón de juegos que tienen, pues, esas temáticas que estamos revisando para los que quieran trabajar el tema de juego, y cómo aplicarlo, pues, al producto transmedia, ¿no? Espérense, aquí, listo. Entonces aquí, estos juegos para el cambio, pues, tienen como esa temática. También tiene pues temas de realidad inmersiva, aumentada, virtual, ya que hay algunos juegos como que tienen que son pues famosos, digamos, pero que han ganado premios y que tiene que ver con eso, ¿no? Si ustedes se van acá a Games, van a encontrar pues esos juegos o pueden buscarlo por temáticas, ¿no? Entonces, incluso van a encontrar como por plataformas, por rating, por el costo, digamos, si colocamos juegos gratuitos, pues aquí nos van a salir y nos van a decir pues cuál es la temática, ¿cierto? Por ejemplo, este, si se dan cuenta, es como medio juego informativo Alpha Beat Cancer, que tiene que ver obviamente con el tema del, del cáncer. Hay una sinopsis, ¿cierto? Y pues nos dan como ciertos datos, plataformas, etcétera. Son ejemplos, entonces pueden encontrarlos, temáticas, ¿no? Earth Life in VR, fíjense este que es como con cámara 360, también este lo consideran como temas de juego por el tema de la interactividad. Can't Wait to Learn Uganda, ¿sí ven? The Attack. Entonces hay un montón de jueguitos que tienen que ver con el tema del cambio. Yo me imagino que debe haber temas de cambio climático, de depresión, o sea, de todo lo que hemos hablado y que ustedes quieren hacer. Hay un montón, fíjense. Este Never Alone es súper lindo. Este, pues, creo que es con el tema de los Inuit, creo, si no es, acá, de la cultura de Alaska. Es bien bonito.
Y fíjense que aquí también hay unos hashtags como accesibilidad o educación. Entonces también pueden buscar ahí como, por ejemplo, acá en temas de accesibilidad, por ejemplo, pues también es importante que algo que diferencie su juego es que puedan modificar ciertas cosas para la comodidad del usuario, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscarlo o, por ejemplo, colocar acá alguna palabra si ya lo buscan, pero podemos buscar como, a ver, city, a ver si sale algo de ciudad. Mission US City of Migrants. Para pensando en los que quieren hacerlo del José y Mariana que quieren trabajar lo de la cultura ciudadana, ¿no? A ver, o climate. Climate. A ver, search. Esto es como de un bosque, fíjense aquí. A ver qué es. Es como desde la perspectiva del bosque. Bueno, es una referencia que pueden utilizar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a revisar un par de cosas aquí en el Miro. ¿Listo? Para que trabajemos y organicemos y definamos tareas. ¿Listo? Necesitamos entonces, de acuerdo pues a nuestro listado de entregables, ¿cierto? Identificar ahora esta segunda parte, ¿cierto? Que es la definición de clases y usuarios y creación del persona, que más o menos ya podríamos aventurarnos a crear ese user persona. Yo sé que algunos ya han como revisado un poco ese tema, pero hay que tener en cuenta que en el sistema del user persona no solamente hay un usuario, sino que pueden haber muchos, ¿cierto? Las personas que usan directamente o las que usan indirectamente el sistema o que hacen parte del sistema, pero sin que se use, sino que, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si hablamos de la universidad, el user persona, uno diría a los estudiantes, sí, pero también hay profesores, están los administrativos, las personas de seguridad, de aseo, sí, hay todo un ecosistema y entonces en ese sentido hay que definir clases de usuario, muchos usuarios, ¿listo? La infografía del proceso, ¿cierto? Y el diagrama de flujo, o sea, una infografía que nos diga qué sucede y que haga evidente el problema, la necesidad y la oportunidad de intervención. ¿Listo? Entonces, esta parte tenemos que empezar a generarla y los escenarios aspiracionales de uso. ¿Listo? Cómo podría involucrarse el usuario, la función y el contexto y cómo podríamos como tener un usuario ideal, ¿vale? En ese sentido, ya podríamos estar en, eh, en posición, digamos, para hacer esta declaración conceptual. Esto es un párrafo, no más de 150 palabras, que responde a estas preguntas. ¿Cuál es su nombre? O sea, qué es entonces, por decir algo, salud mental, el proyecto salud mental es ¿qué? Un proyecto transmedia para las personas que sufren o para que una persona se dé cuenta. Por ejemplo, Fabri tiene que identificar si es para las personas que tienen problemas de salud mental o tienen alguna condición de salud mental o para que alguien se dé cuenta de que existe
y que la salud mental hay que abordarla, ¿sí? ¿Para qué tipo de usuario es? Siempre vean como las dos caras de la moneda, porque puede que el usuario de la cebra y todo esto, el usuario ideal obviamente es alguien que se comprometa como a nivel, digamos, de cultura ciudadana y entonces sí es una persona que le gusta eh, respetar las normas de convivencia ciudadana y entonces si sale que la cebra y tal, pues lo va a hacer, sí. Pero también realmente el otro usuario es la persona que no tiene esa cultura ciudadana y que necesita aprender ese tipo de cosas. Entonces, siempre hay casi que dos tipos de usuario que son contrarios. ¿Listo? ¿Qué va a resolver? ¿Qué experiencia brindará? Entonces, tratar de responder esta declaración conceptual. Cuando ustedes presenten el proyecto, ustedes van a arrancar por este lado. Bueno, proyecto X es una experiencia transmedia para estas personas que resuelve este problema y va a brindar una experiencia de usuario de esta forma y ta, ta, ta. ¿Listo? O sea, como que en menos de 150 palabras ya se resuelve qué es. ¿Listo? Entonces ya necesitamos centrarnos en este punto 2. ¿Listo? La idea es que se trate de avanzar lo más posible en este punto 2 para de hoy en 8. ¿Vale? Para eso necesito que empecemos a trabajar con algo que se llama la metodología Scrum. No sé si la han escuchado. ¿Sí la han escuchado? Scrum. No, no lo escuché. Y esta palabra Kanban, ¿la han escuchado? No es el Canvas. ¿Sí han escuchado Kanban? No, no. Bueno, el Kanban, digamos que viene de una metodología japonesa, ¿listo? Que pues se centra es como en organizar ciertos procesos y tareas, ¿listo? Kanban en japonés significa tarjeta, ¿listo? ¿Qué es lo que ustedes han utilizado acá? Es esto, post-it, ¿listo? El Kanban, digamos que es una forma de organizar procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que sí lo han visto, sino que no sabían que se llamaba Kanban. Y digamos que es una forma de organizar diaria que nos permite como ir revisando el proceso del proyecto. ¿Listo? Entonces el Kanban, digamos que básicamente es como una forma de mostrar la información para que un equipo pueda controlar el proceso en el que está trabajando en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos en un proceso ya de ideación, si estamos trabajando con esta metodología del design thinking, ustedes ya pasaron esta fase de empatizar, donde hicieron entrevistas, buscaron como información, entrevistas, ¿cierto? Desk research. Ya estamos saliendo de esta parte de la definición, donde ya hay pues, bueno, qué vamos a hacer, qué temática vamos a trabajar, cómo la vamos a trabajar. Y estamos ya como en la parte de ideación donde vamos a compartir ideas y vamos a como a identificar qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y recuerden esta primera parte, como que el design thinking no es un proceso lineal, sino que hay que estar iterando. ¿Listo? La iteración es muy importante, ¿vale? Es decir, no lo que hicimos acá. O sea, ustedes me mostraron algunos como su mood board, ¿cierto? Pero no se quedó ahí. Tienen que volver a revisar y ajustar ese mood board, ¿no? Eso se llama iteración, un proceso iterativo y que pues en el design thinking es clave porque tenemos que estar investigando, probar, mostrar, explicar y otra vez y así hasta que
poco a poco se va avanzando. Imagínense que en un proceso pues tradicional nosotros llegamos del punto A al punto B, ¿cierto? El punto A al punto B. Pensé que esto está como muy pequeñito. Llegamos del punto A al punto B de forma lineal por cada tarea, ¿cierto? Imagínense que la creación de un proyecto transmedial eh, tiene muchas tareas, ¿cierto? El mismo juego tiene muchas tareas, la creación del podcast tiene muchas tareas. Entonces, la idea es que vamos a desglosar esas tareas, cada una de las tareas que necesitamos para llegar a crear nuestro proyecto, que es lo que aquí habíamos dicho que en el Canvas, Business Canvas Model se llaman actividades clave. ¿Qué pasos necesito para que se pueda, que se necesita para hacer nuestro proyecto? ¿Listo? Entonces, imagínense que yo trabajara, digamos, si quiero hacer un podcast, entonces tengo que hacer el guión, tengo que hacer grabar las voces, tengo que ¿no es cierto? Como que ir preparando el entorno, ¿cierto? Entonces, hay muchas tareas que se pueden hacer de forma lineal, sí, yo puedo hacer la tarea A, la tarea B, pero si lo hago de esa forma, vamos a tener como un proceso escalonado. Espérense, lo copio. Escalonado así. ¿Sí? O que termina una, empieza otra, así, ta, 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 ta. Y al final, todo el proyecto, pues, entonces como que las tareas se van escalonando y se van acumulando. Va a llegar un punto en el que estamos haciendo 4 tareas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, esto podría llegar a ser muy eficiente siempre y cuando tenemos un equipo de trabajo, ¿listo? Un equipo de trabajo, pues, robusto. En este caso, pues, que somos pocos en cuanto al tamaño del grupo, necesitamos identificar las tareas y asignarlas a los participantes del equipo, de la productora transmedia. Recuerden que ustedes son una productora transmedia y ustedes se van a llamar de una forma y van a crear un producto de esa productora transmedia. Eso también lo tienen que ir revisando, cómo se va a llamar el producto y cómo se llaman ustedes como empresa, entre comillas. ¿Listo? Para que lo vayan pensando, como no sé. ¿Les acuerdan que yo les había hablado de Gusano Films, que era como una productora con inteligencia artificial y cine? Entonces, algo así, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar su empresa? Entonces, el Kanban en japonés, como les decía, significa tablero o tarjeta o, sí, como aviso, ¿cierto? Pero luego, pues sucede que en Japón, pues a mediados de los 70 empezaron a producir pues bastantes productos, ¿no? En algún punto era muy similar a lo que pasa con China, que todo decía hecho en China, hecho en Taiwán, hecho, ¿cierto? Se han visto eso, ¿no? Hecho en Japón. Entonces, cuando en los 70 Japón reproducía muchas cosas de lo que ya existía. O sea, hacían procesos y entonces para ser competitivos tenían que inventar diferentes mecanismos. Entonces, Toyota, ¿cierto? Toyota, que es como esta marca de coches, pues en los 70 en Japón decidieron automatizar procesos, se dieron cuenta que el carro si lo hacían parte por parte, entonces, y si no, por ejemplo, para hacer un coche, pues necesito hacer la carrocería, que las llantas, que el motor, que las ventanas, que el sistema de seguridad, ¿cierto? Hay muchas partes de un carro. Imagínense si yo tengo que hacer todo el equipo hace las llantas y luego la carrocería y luego no. Son cosas y sistemas totalmente diferentes y que un equipo se puede encargar de esa parte y otro equipo de la otra y entonces están haciendo todo el carro al mismo tiempo. ¿Listo? Si entienden hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el proyecto Transmedia tiene muchas partes, hagan de cuenta que es un carro que tiene muchas partes y que en el trabajo en equipo necesitamos intercalar esas tareas. ¿Listo? No, no como les puse aquí, donde puse lo de las flechas.
Pucha, se me perdió lo de las flechas. Lo quité. Vean. No algo así como les estaba poniendo aquí, ¿cierto? Imagínense que el objetivo principal es hacer el carro, que es esta flecha grande, pero entonces yo empiezo a hacer la pintura, la carrocería, porque un equipo puede hacer eso. No depende del otro, sino que yo puedo empezar a hacer la carrocería y otro equipo puede empezar a escoger la pintura y entonces más adelante se aplica, pero ya está hecha esa tarea, ¿sí me entienden? Entonces, la idea del Kanban es optimizar los procesos, ¿listo? Optimizar los procesos de creación y de construcción de un proyecto, ¿listo? Entonces, la clave es que hay diferentes tipos de tarjetas y digamos que diferentes tipos de clientes, ¿listo? Entonces, en este caso, nosotros estamos creando un sistema, digamos, de creación, digamos, para un cliente en específico, un usuario en específico, pero que tiene una condición de que es un proyecto transmedial y que tiene muchos medios, ¿listo? Entonces, bueno, de ahí de esa producción Kanban que se inventaron los japoneses con Toyota, pues eso como que ellos empezaron a crear carros a un nivel industrial y a una escala muy rápida y eficiente y entonces muchos empezaron a copiarse de ese proceso, ¿listo? Luego, pues eso trasciende al desarrollo de software y se combina el Kanban con el Scrum. El Scrum es una metodología ágil de diseño que nos permite, pues, gestionar proyectos. El Scrum viene, pues, de una jugada de rugby. No sé si conocen como esa jugada del rugby. Listo, aquí obviamente nos va a aparecer esto, que es como el típico esquema del proceso de Scrum. Espérense, ya les copio esta imagen. Ujú. Y el Kanban es esto, que yo creo que ahora se van a dar cuenta. Ah, era eso. El Kanban es esto. ¿Se lo han visto? Ay. Básicamente tareas que yo tengo que hacer en el equipo y las que estoy haciendo, las que están en revisión y las que están terminadas. ¿Listo? Esto que se llama backlog es todas las tareas que tiene mi proyecto. Escribir el guión, hacer el mood board, programar el personaje, el sonido, buscar todo, absolutamente todo el desglose de todas las tareas que se tienen que hacer para tal proceso. ¿Listo? Entonces, todas estas tareas inicialmente van a estar acá, en una misma columna, en este backlog. ¿Listo? Van a estar acá en este backlog. A medida que yo empiezo a trabajar, entonces dice, no sé, por ejemplo, fabricar. Entonces, Fabri va a empezar a hacer esta tarea de la infografía. Caro va a empezar a hacer el podcast. Listo. Entonces aquí están en haciéndose, doing. ¿Listo? Listo. Caro terminó la tarea de revisar no sé qué parte del podcast, entonces pasa a revisión. Ahí es donde ustedes me lo presentan y digo, no, hay que rehacer una parte. Entonces esta tarea se devuelve acá y vuelve a estar en revisión. Esto es el proceso iterativo. Esto es como que, no es como que yo termino y ya la paso de una a done, terminadas. ¿Listo? Sino que si se dan cuenta, hay tareas que están en el backlog, hay tareas que se están haciendo, hay tareas que están en revisión y hay tareas que se están haciendo, que ya terminaron. Entonces, en un punto, el Kanban va a estar todas las tareas acá. En un punto van a estar varias tareas interpuestas y al final del proyecto todas van a estar acá, terminadas. Esto es muy importante para el proceso de diseño porque nos da
una pauta real de cuánto nos demoramos haciendo un proyecto. Estas tareas del Kanban se hacen por horas, ¿sí? O sea, ¿cuánto me demoró haciendo un personaje 3D? Listo, 8 horas. Entonces, ahí cada tarea le colocan un estimado de horas, ¿listo? Entonces, el backlog tiene que ser lo más preciso posible y lo más específico posible. Por ejemplo, si van a hacer una de las tareas va a ser diseño de personajes, pero diseño de personajes es muy amplio. Entonces, primero el prontuario, luego la apariencia, luego el estilo gráfico, las referencias. Entonces, si se dan cuenta, el diseño de personaje tiene como 6 tareas diferentes y cada una de esas tareas tiene un tiempo. ¿Listo? Entonces, le colocan el tiempo. Si se demoran 5 minutos, lo colocan. Al final, van a tener un backlog estimado de cuánto se van a demorar haciendo el proyecto. Por ejemplo, si yo colocara mi backlog completo, ¿cierto? Acá de las tareas, ustedes van a darse cuenta que el proyecto de Transmedia tiene muchísimas tareas. Probablemente tenga, yo qué sé, como unas 50 o más tareas, ¿sí? Digamos que este es el backlog de su proyecto Transmedia. No han empezado a hacerlo, pero ya hay cositas que han empezado. Por ejemplo, ya hicieron todo el desk research, toda esa parte, todas estas fases, lo ideal es dividirlas por diferentes Kanban, ¿listo? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿listo? Entonces, tenemos todas estas tareas que ustedes ya han hecho. Si hiciéramos un Kanban de lo que ya hicieron, aquí estaría Desk Research, Scrum, Moodboard, el User Persona, todo eso ya pasó en revisión, ¿cierto? Entonces, digamos que el Moodboard ya está terminado, listo, acá está. Digamos que el Desk Research ya está, las entrevistas iniciales ya están, ¿cierto? La definición de la temática ya está. ¿Sí me entienden? Como que todo esto ya lo han hecho. Ya está en Done, ¿vale? Pero al comienzo de todo el proyecto estaba todo acá. Todo el backlog, todo el listado de tareas, ¿cierto? Estaba acá. Y al final del proyecto va a estar acá. ¿Listo? En terminadas. ¿Qué es lo importante? Que cada una de estas tareas le coloquen un tiempo. Entonces, ¿cuánto yo esperaba demorarme? Y luego al final colocan cuánto se demoraron, por ejemplo. En el Desk Research nos demoramos 2 semanas, 3 semanas. Y se supone que era una. Entonces, 3 semanas. Y al final van a sumar cuánto tardaron realmente en hacer cada tarea. Y entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿ustedes cuánto creen que se demora hacer el planteamiento de un producto mínimo viable de un proyecto transmedial que tiene 2 o 3 medios y que tiene un enfoque social? Pues ustedes ya saben, ustedes dicen, pues si tenemos un equipo de 2 personas, eh, pues nos va a tomar este tiempo para tener un producto mínimo viable que sería un demo. Para crear todo el ecosistema también podrían hacer como el planteamiento. ¿Listo? Entonces este Kanban se convierte en una herramienta muy importante para no solamente organizar el trabajo, sino dividir el trabajo por, eh, digamos, como sectores de la empresa. Digamos, en Toyota, pues lo que les decía, Toyota tenía un departamento de carrocería, de llantas de pintura, de electrónica, del motor, del sistema, del interior, de un departamento comercial, de promoción, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar por equipos. En este caso que somos parejas y Fabric está solo, pues entonces toca ser muy estratégicos para empezar a dividirse las tareas. ¿Listo? Esto también nos da una pauta para encontrar el alcance del proyecto. O sea, acá ustedes se van a dar cuenta, uy, yo creo que esta parte la tenemos que recortar porque no vamos a alcanzar, ¿cierto? Tenemos una semana larguita de clases, ¿cierto? Creo que es hasta el 8 que tenemos clases. Tenemos la del viernes y 3 semanas, ¿cierto? Entonces, toca tener en cuenta ese tiempo, más las 2 semanas que vamos a tener de después de que se terminen las clases. Entonces, van a ser 5 semanas que ustedes tienen que dividir para crear su proyecto.
¿Listo? Entonces, necesitamos arrancar a desarrollar este Canvas, este Kanban, ¿vale? El Kanban no va solito, el Kanban es como el sistema de tarjetas y de división de tareas, ¿listo? Obviamente, las tareas, las tarjeticas van cambiando de color. Yo puedo colocar las amarillas, van a ser las de Fabri, las naranjas, las de Car, las verdes, las, ¿sí me entienden? Como, y asignar como patrones de color. O las azules van a ser de todo lo que sea interfaces. Entonces, cuando ustedes vean su Canvas, va a ser mucho más fácil ver que ya terminaron de qué parte del proyecto. ¿Listo? Y esto en algún punto va a estar así como que, uy, me falta esto, no he empezado esto, necesito hacer esta parte, pero ya terminé esta parte, ¿sí? Entonces, también se trata de priorizar tareas y asignadas. ¿Listo? Entonces, este Kanban es una de las partes, ¿vale? ¿El Scrum qué es? Entonces, el proceso de Scrum, esto se hace a través de empresas. Por ejemplo, Google trabaja a través del Scrum. Esto es un esquema muy básico de lo que es un Scrum, que básicamente es un trabajo de empresa para tener un objetivo muy claro, eh, como en nuestro caso, que es em, pues tener el proyecto transmedial. ¿Listo? Eh, espérense un segundito. Listo. Entonces, cuando hay una empresa, hay un proyecto, hay alguien que se llama el Product Owner, que es la persona que, digamos, que es el dueño del proyecto y que tiene que, puede ser la persona que da la plata para producir el proyecto. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, en temas de cine, casi que aparece el productor antes que el director de cine. Sin ese productor no se hace la película. Entonces, básicamente es la persona que confía su plata y recursos para que se haga la película, ¿no? Y eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen una productora, no sé qué. Pero hay un product owner que les dice, ay, yo necesito una estrategia transmedia para esto. Está el equipo de trabajo, y alguien que se llama el Scrum Master, que es el que se encarga de revisar todo esto. Hagan de cuenta que el Product Owner es la universidad, es la que da los recursos y la que nos está dando todo para hacer el proyecto, o la mayoría. El equipo son ustedes y yo sería el Scrum Master que los está guiando para que se haga esto, ¿vale? Esto es un proceso. Product Backlog. ¿Qué es el backlog? Pues todo listado de las tareas que ya vimos acá, el backlog, cada una de las tareas que se necesitan. ¿Listo? Sprint Planning Meeting, que es un sprint. El sprint traduce básicamente carrera, ¿sí? Si yo coloco acá sprint en el Google, va a salir esto, ¿sí ven? Una carrera corta, carreras cortas. El sprint básicamente son carreras, imagínense una carrera de 100 metros. Son metas muy concretas del punto A al punto B y que no puede superar las 4 semanas. Nosotros estamos en un sprint en el que tenemos que hacer nuestro proyecto transmedia. ¿Listo? Entonces se trata de planear qué voy a hacer en esas 4 semanas. ¿Listo? El sprint backlog es el product backlog, es todas las tareas de todo el proyecto transmedia. Y el sprint backlog es lo que voy a hacer de una parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, el podcast, ¿qué tareas necesito para hacer el podcast? La página, ¿qué tareas necesito para hacer la página del juego? ¿Qué tareas necesito para hacer el juego? ¿Listo? Entonces, se va subdividiendo, que es lo que hablábamos aquí, de trabajar como si nuestro proyecto es un carro, ¿cierto? Entonces, las naranjitas son estas, las verdes son estas y equivalen a otras tareas, ¿listo? Entonces, este sprint de 4 semanas, em,
se hace pues para que los proyectos y los productos se dividan en momentos y digamos como tareas específicas. Y cuando termine el sprint, me voy a dar cuenta que ya tengo el juego, que ya tengo todo lo que había planeado. ¿Listo? Pero a lo que voy es que el Scrum no es algo que va sucediendo de forma lineal, sino que se interponen y digamos que se traslapan tareas. ¿Listo? Entonces, bueno, se hace este sprint y durante esas semanas hay una cosa que se llama el Daily Stand-Up. ¿Listo? ¿Qué es el Daily Stand-Up? Se hace la revisión y una retrospectiva de lo que se lleva. Básicamente se responden estas tres preguntas. ¿Qué hice? Pensé coloco aquí acá. ¿Qué hice? O sea, ¿qué hice de la tarea que tenía que hacer para esa semana o ese día? Qué hice ese día de lo que tenía acá? ¿Qué de estas tareas hice ese día? ¿Listo? Tenía que revisar los personajes. Hice esa. Está en revisión. ¿Qué de lo que dije que iba a hacer esa semana no hice? Entonces, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Entonces, esto es en la reunión diaria, ¿no? Imagínense que estamos en la empresa y entonces llega el Scrum Master y le dice, bueno, equipo, ¿qué hicimos? Estas tareas. ¿Qué faltó de lo que ustedes dijeron que iban a hacer? Esto. Entonces eso va a significar un retraso. ¿Listo? Luego de que me faltó, ustedes se comprometen y dicen, ¿qué voy a hacer? Ya, ¿qué me comprometo a hacer? ¿Listo? Entonces dice el Scrum Master, yo les digo, equipo, ¿qué hicieron? ¿Qué les faltó y qué van a hacer? Entonces hice estas tareas, hice el personaje, hice el modelo tal, hice el modelo tal, hice la interfaz. ¿Qué te faltó? Implementar el sonido, grabar la voz. Listo. Entonces, ¿a qué te comprometes? Me comprometo que voy a hacer lo que me faltó y voy a empezar a hacer la tarea de implementar la página en Wix. Listo. Esos son los compromisos de las reuniones diarias. ¿Listo? Esto es para qué vas a hacer para el otro día, ¿sí? Y para la semana. Entonces, tenemos dos momentos. ¿Listo? Estas tareas, esto se responde diario y semanal. ¿Listo? Cosa que, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, si esto fuera una empresa, tendríamos una reunión diaria para como equipo. Esto de qué hice, qué me faltó y qué voy a hacer, qué voy a hacer es diario del equipo. ¿Sí? Esto es diario del equipo. Entre ustedes mismos se van a responder estas preguntas. Todo esto es diario del equipo. ¿Listo? Y semanal es con el producto, con el Scrum Master. ¿Listo? Que sería conmigo. Entonces, nuestras reuniones semanales, si se dan cuenta, nosotros ya habíamos empezado a hacer eso, que son los miércoles. Entonces, los miércoles vamos a revisar y de aquí a que se acaben las clases, vamos a tener una, dos, tres reuniones semanales de, bueno, qué hicieron, qué les faltó y qué van a hacer. Y ustedes como equipo se tienen que reunir pues la mayor cantidad de tiempo que puedan para poder responder estas preguntas diariamente o lo más seguido. ¿Listo? Esto es un modelo Scrum. Sprints, es decir, objetivos muy cortos en el tiempo de 1 a 4 semanas. Nosotros tenemos el objetivo de que en 4 semanas tengamos nuestro proyecto transmedia y en ese sentido, pues necesitamos como algo muy similar a esto. ¿Listo? Ya ahorita te doy la palabra, Fabri. Combinado con esto que es el Kanban Board. ¿Listo? Que nos va a permitir pues tener todas estas tareas y organizarlo. Afortunadamente, eh, Miro tiene una serie de herramientas que nos pueden servir para eso. ¿Vale? Fabri, dime ahora sí.
Ah, no, sí, Dani, justamente le quería preguntar si de la clase habría posibilidad justamente si me pudiera retirar justamente por lo que le comenté la anterior vez. Ah, sí, 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 Fabri, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, súper. Más bien, de verdad, mil gracias, Dani. Entonces me estaré poniendo al día con la grabación. Más bien, gracias. Listo, Fabri. Que te vaya bien. Chao, chao. Igualmente nos vemos, Dani. Chao, chao. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Listo. Afortunadamente, entonces, como les decía, Miro también, aparte de tener el Canvas Model y todo esto, también hay una herramienta que se llama el Kanban. También hay una herramienta Kanban. La van a encontrar en las plantillas y vamos a tener aquí Kanban. Vamos a encontrar una muy interesante. Creo que es esta, sí. Que se llama Action Plan, que básicamente es este mismo tablero Kanban. Si se dan cuenta, aquí tenemos por ejemplo, podcast. Vamos a colocar nuestro sprint de podcast. Tenemos nuestro to do, in progress y terminadas. Yo le agregaría aquí entonces una columna que sería revisión, ¿cierto? Este sería la tarea en progreso. Tarea en progreso. Terminadas. Revisión. ¿Listo? Y el backlog, que es como el listado de tareas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos como un título, tenemos esto, entonces por ejemplo, el guión, ¿cierto? Entonces guión del podcast. Tenemos aquí una tarjetica que será entonces escritura del guión, ¿sí? Y otras tareas que ustedes van a ir identificando, ¿listo? Pues, por ejemplo, cuando hacemos un guión multimedia, digamos, aquí también, aparte de la escritura, necesitamos como organizar el documento, ¿cierto? Como documento, o sea, como ir como desglosando cada tarea de la mejor forma. Cada una de estas tareitas yo las puedo mover, fíjense. Entonces yo empecé con la escritura del guión, es una tarea que está en progreso. En algún momento el documento también estará acá. Fíjense que aquí ya no tenemos acá en este listado de tareas. La escritura luego pasará a revisión. Yo les diré, ah, listo, sí está bien, le falta esto. Digamos que está bien, entonces pasa a terminada. ¿Listo? Entonces en algún punto vamos a tener muchas de estas acá en el backlog, nuevas tarjetas. ¿Listo? Vamos a tener muchas tarjetas dependiendo de cada una de las partes que se requiera para eso. Listo, digamos que aquí entonces vamos a colocar, en vez de weekly review, vamos a colocar grabación. Listo, entonces, ¿qué vamos a grabar? Entonces, voces, efectos, ambientes. Si fuera algo más profesional, entonces música, porque entonces van a contratar a no sé quién. Cada una de estas tareas tiene una duración en el tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se creen que se va a demorar la voz? Entonces ustedes le colocan como, bueno, este estado va a estar en to do, ¿listo? Esto es lo que vamos a hacer, que es como lo que vamos a empezar a hacer, ¿listo? ¿A quién se lo asigno? Entonces aquí van a aparecer yo los invité a esto, ustedes aparecen aquí, no me acuerdo. Ah, pero si Creo apare- que no. pero si aparecen aquí, a ver, Fabri. Ok, no me toca invitarlos entonces directamente a los correos. Espérense un segundito. Voy a colocar aquí entonces y los voy a invitar.
para que acepten, ¿listo? Entonces aquí me va a aparecer cuando ustedes acepten la invitación, ¿listo? Aquí me va a aparecer las voces, entonces las voy a grabar y se la voy a asignar a alguien, ¿listo? Entonces digamos que aquí, Fabricio Camacho, ¿cierto? Entonces Fabri Camacho va a hacer esta tarea y él dijo que la iba a hacer mañana, ¿listo? Tags, música, para crear como qué tipo de tarea es. Podcast, ¿sí? Entonces ahí colocan los tags para que no se pierdan. Y colocan una descripción de tarea. La idea es grabar las voces del podcast relacionadas con, no sé, con la deforestación, ¿cierto? Entonces describen ahí la tarea, ¿vale? Entonces, cuando yo hago esto, pues entonces yo puedo ver, esto es lo que tengo que hacer, ¿listo? Entonces, duración estimada, 2 horas, ¿sí? Pero para esto, espérense que es que me está fallando el botón derecho. Pero para esta tarea, ¿qué necesito tener antes? El guión. No puedo empezar a grabar sin tener un guión. Entonces, por eso es que se va organizando como por partes y por mini sprints. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer primero un sprint de hacer el guión de cada una de las cosas para luego sí empezar a producir y grabar y todo eso. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto luego puede pasar a tarea en progreso. Entonces, eso quiere decir que de la parte de la grabación, esta tarea se está haciendo. ¿Listo? Entonces, ya aquí ya no es to do, sino in progress. ¿Sí me entienden? Y luego, pues en revisión, entonces, o terminada, cuando ya esté terminada, pues entonces listo, se terminó. Esta tarea ya está, check. ¿Listo? Y aquí me aparece quién era el responsable, cuándo la hizo, y entonces así más o menos va a ser nuestro progreso de el Canvas, del Kanban. ¿Listo? Pensando en esto, en esta parte de la metodología Scrum. El Scrum, como les decía, viene del rugby, viene de esta jugada que es como de este deporte, ¿no? Si nosotros vemos el rugby, Scrum Rugby, desde arriba, fíjense, esta es como la imagen típica, es como que cada quien tiene un rol. Esto parece como que se están empujando y ya, pero no. Atrás están unas personas que tienen como la mayor fuerza y van a resistir como todo. Al frente va a estar quien va a recibir el balón, ese tipo de cosas. ¿Sí me entienden? O sea, es una estrategia escalonada. Fíjense aquí en este diagrama del rugby cómo funciona el Scrum, ¿cierto? Hay unas tareas y unos roles y va escalonado y no es así como que se empujan y ya, ¿listo? Entonces, de ahí viene como eso, porque ahí está el Scrum Master, el equipo, el que está como planeando la jugada, etcétera, ¿cierto? Por eso es que viene de ahí. Entonces, esta metodología Scrum combinado con el tablerito Canvas para organizar nuestras tareas y cómo las vamos a hacer es muy importante para que definamos entonces el plan de aquí a el 8 de junio, que es cuando se acaban las clases. ¿Listo? Tiene que estar muy claro el plan para que podamos, pues, cada quien tenga como su tarea. Parte del entregable de esto, del proyecto como tal, de la clase, va a ser eso, que yo vea cómo trabajaron en equipo. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna pregunta? Está claro. Ya se acordaron que sí se habían visto más o menos algo así, ¿cierto? ¿O no? Sí,
Entonces, básicamente lo que yo les estoy proponiendo es una combinación de la metodología de Scrum con el uso de esto que se llama el modelo Kanban de tareas. Que en Miro, pues si se sienten cómodos con Miro, lo pueden hacer en Miro, pero también pueden utilizar otras como Trello. No sé si lo conocen, ¿cierto? Trello hace exactamente lo mismo. Yo hago aquí, inicio la sesión, va a usar mi cuenta y por Google o por correo se asignan y entonces fíjense que aquí tengo esta que ya había usado de diseño digital. Listo. Listado de tareas en proceso, hecho. Ustedes pueden editar el tablero, añadir miembros. Aquí, digamos, es un poquito más específico, ¿cierto? Yo puedo ver que la tarjeta tiene etiquetas, es la misma cosa, realmente. Checklist, entonces entre este ejemplo que había hecho era Desk Research, entonces entrevista, revisión de los espacios de la universidad, estado del arte. Entonces, estas tareas de ese Desk Research ustedes van completando y tienen el 100%. ¿Listo? Añadir o pueden añadir otro elemento y a quien está asignado, copiar, pegar e incluso colocar archivos adjuntos que hagan evidente que se hizo la tarea y un enlace. ¿Listo? Este tiene más posibilidades de tarjeticas que el Miro. ¿Listo? No sé, creo que hay otro tipo de tablero, si no estoy mal. Acá es que hay varias plantillas. A ver, que es un poquito más completo. A ver si es este. Aquí tenemos las tareas y... Ah, no es lo mismo. O sea, ahí ya depende de ustedes donde se sientan más cómodas o cómodos. Si a través del de Miro o Trello. Creo que en Figma también se puede hacer. Entonces, bueno, ustedes ya deciden cuál herramienta. Lo importante es que se sepa cuáles son las tareas y todo esto. ¿Listo? Entonces, chicos, esto vamos a entonces a hacer el ejercicio esta hora que nos queda. Nos vamos a reunir por las parejas y vamos a hacer el backlog, el listado completo de lo que necesitamos para hacer el proyecto. Traten de desglosar absolutamente todo, 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 todo. Y no solo eso, sino que básicamente vamos a intentar hacer el tablero. ¿Listo? Para que empecemos de una vez. Porque pues nos queda una semana, un mes larguito y toca tener todo listo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en esta horita que nos queda. Se reúnen y vamos a crear todas las tareas y los responsables para esas tareas. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, sí. Entonces, Caro y Fabri, ¿qué van a usar? ¿Van a usar Miro o van a usar Trello? ¿O cuál van a usar? A mí me da igual. Yo la verdad he usado Trello y me parece buena igual. No sé qué dices tú, Pablo. Sí, bueno, yo por tenerlo todo junto decía quizás en Figma, pero no sé, a mí igual, no me hace bien. ¿En Figma o en Miro? Miro, perdón. Ah, ya. Súper. Está bien. Hagámoslo ahí. Sí, Listo. José y Mariana, cuál van a escoger? Vamos a escoger Miro, Miro. Listo. Y Cami y Alexia, ¿cuál van a escoger? Miro. Listo. Bueno, entonces escogieron Miro. Entonces, vamos a como a nuestra sección del tablero correspondiente y vamos a empezar a hacer esa tarea. Si quieren, tomémonos 15 minuticos para, para pues, hacer un pequeño break, pero luego de ese break vamos a tomarnos una horita para hacer todas las tareas. ¿Listo? Al final, o sea, tipo 11, eh, es decir, no se vayan a desconectar
yo voy a dejar de grabar, pero tipo 11 los vuelvo, yo voy a estar revisando y revisamos qué se hizo. ¿Listo? Súper. ¿Listo? Entonces hagamos esto, un break y luego empezamos a organizar eso y en tipo 11 revisamos, yo reviso y paso por cada uno de ustedes a ver qué se hizo. Listo, chicos, entonces bueno, hagamos el break y empezamos. Entonces en una horita reviso cómo va la cosa.